En 1896 hice mi primera película. Se titulaba La Fiucho. El hecho de ser mujer jugó totalmente en mi contra, e incluso mi jefe, Leo Gaumont, no hacía mención de mis trabajos en sus memorias. Mis películas tienen un protagonismo masculino y femenino por igual, como es el caso de Les Résultats du Féminisme. Es una cinta de ciencia ficción en la que las mujeres ejercían el dominio total del mundo y los roles de los sexos se invertían. Incluso escribí Woman's Place in Photoplay Production, donde denuncié la exclusión que estaban teniendo las mujeres en el mundo del cine. En 1905 rodé varias películas en España, como Voyage en España y La malagueña y el torero. Me sorprendió mucho España de aquella época. Además, me acuerdo que al año siguiente creé La Vie du Christ, la primera superproducción de la historia, que duró unos 30 minutos en los que se usaron 25 decorados y más de 300 extras. Aquello fue innovador para entonces. Creé mi propia productora a la que llamé Solax Company. Una de las aportaciones más importantes que pude dar a la industria cinematográfica fue la inclusión de los efectos especiales, incluyendo así las técnicas de máscara doble, filmando secuencias en retroceso y la exposición de dobles de negativo. Me acuerdo perfectamente cuando en 1953 se me concedió la Legión de Honor, la mayor distinción que otorga el gobierno francés. Incluso algunos años más tarde, en 1957, recibí un homenaje por parte de la Cinemática francesa por haber sido la primera directora de cine de la historia.